Hola a todos, vamos a ver un nuevo video en el cual hablaremos sobre las fracciones y las operaciones que podemos realizar con las fracciones. Vamos a mirar qué son, cómo sumarlas, cómo restarlas, cómo multiplicarlas y cómo dividirlas. ¿Listo? Bueno, desde el primer lugar vamos a definir qué es una fracción. Simplemente una fracción o un número fraccionario va a ser una división no resuelta entre dos cantidades, similar a lo que veíamos en el video de los números, o cuando hablábamos mejor de los números racionales. Por ejemplo, si tenemos a sobre b, eso va a ser una fracción, esa división entre esos dos números. La diferencia es que las fracciones, ese a y ese b pueden ser cualquier cosa, pueden ser un número racional, un número irracional, cualquier número pues de los conjuntos numéricos que vimos, o una expresión algebraica. Listo. En estos casos, entonces, a, el número que va arriba, lo vamos a llamar numerador, y b lo vamos a llamar denominador. Listo. En una fracción, entonces, el denominador expresa las veces o la cantidad de partes iguales en las cuales vamos a dividir una unidad, y el numerador nos indica entonces de esa unidad cuántas porciones tomaríamos. Aquí vemos efectivamente a es el numerador, b el denominador. Importante aclarar, tal como lo decíamos cuando hablábamos de los racionales, el denominador o este número que está dividiendo no puede ser cero. Ya dijimos que la división por cero no está definida. Vemos aquí un ejemplo sencillo. Por ejemplo, supongamos que este círculo es o representa nuestra unidad. Si tenemos una fracción de 3 cuartos, significa que dividimos esa unidad en 4 partes y tomamos 3. Aquí lo vemos, estas 3 partes sombreadas. O, por ejemplo, la parte restante correspondería a una fracción de un cuarto. Se dividió en 4 partes igual la unidad y se tomó una sola. Vamos a ver entonces cómo sumar o restar fracciones. Vamos a ver que hay varios tipos de fracciones. Veamos, vamos a comenzar con la suma o resta de fracciones homogéneas. Cuando nos referimos a fracciones homogéneas, son fracciones cuyo denominador es el mismo. Aquí lo hemos representado, por ejemplo, la fracción a sobre b más c sobre b, ambas tienen el mismo denominador b. ¿Cómo se procedería a la suma? Muy fácil, simplemente se suman los numeradores a y c y se coloca el mismo denominador. Veamos aquí un ejemplo sencillo. Tenemos 4 sextos, 3 sextos y 8 sextos. ¿Cómo realizaríamos la suma? El mismo denominador, en este caso es 6, y sumaríamos los numeradores. 4 más 3, 7, 7 más 8, 15, resultando 15 sextos como resultado. Mire que entonces, si las fracciones tienen el mismo denominador, el único proceso que debemos hacer es sumar los numeradores y colocar el mismo denominador. Para restarla sería el mismo procedimiento, la única diferencia es que pues, en lugar de sumar vamos a restar los numeradores. Vemos aquí un ejemplo sencillo, 9 séptimos menos 3 séptimos, el mismo denominador, y realizamos la resta 9 menos 3 que nos da 6, para un resultado final de 6 séptimos. Ahora, ¿pero qué pasa si los denominadores no son iguales? En ese caso vamos a decir que tenemos unas fracciones heterogéneas, o sea, con denominadores diferentes. ¿Cómo se realiza entonces el proceso cuando tenemos denominadores diferentes? Muy fácil. Primero que todo debemos hallar el mínimo común múltiplo entre los dos o más denominadores, porque este proceso aplica en el caso de que estemos sumando o restando más de dos fracciones. Segundo paso, una vez usted haya calculado el mínimo común múltiplo entre los denominadores, debe recalcular o calcular los numeradores mediante la siguiente fórmula, multiplicando el numerador por el denominador común, que es el mínimo común múltiplo que hallamos en el primer paso, y dividirlo por el denominador original que tenía la fracción. Vamos a ver. Finalmente, se suman los numeradores, los nuevos numeradores, dado que estos tienen ya el mismo denominador o el denominador común que hallamos. Veamos.
Por ejemplo, tenemos un sexto más 4 novemos. Efectivamente los denominadores son diferentes, 6 y 9. ¿Cuál sería el proceso? Buscaríamos el mínimo común múltiplo. Recordemos que el mínimo común múltiplo lo hallamos descomponiendo cada uno de los denominadores mediante sus factores primos. En este caso, el mínimo común múltiplo entre 6 y 9 es 18. Ahí está el primer paso del que hablamos anteriormente. El segundo paso nos pide recalcular los numeradores en cada fracción. ¿Cómo lo haremos? Entonces, muy fácil. Tomamos el numerador original de la fracción. Miremos que la primera fracción es un sexto, su numerador es 1. Entonces, cuando tomamos ese numerador, lo multiplicamos por la división entre el denominador común, que en este caso es 18, y el denominador original que tenía la fracción, que en este caso es 6. Entonces 18 dividido 6 nos da 3, por 1, que es el numerador, nos daría 3. Este es el nuevo numerador para esa fracción. Para la otra fracción, ¿cómo sería? Similar. Tomamos el denominador común, que es 18, lo dividimos entre el denominador de la fracción, que en este caso es 9, y lo multiplicamos por el numerador, que en este caso es 4. Sería 18 dividido 9 nos da 2, por 4, 8. Este sería el nuevo numerador de la segunda fracción. Una vez ya tengamos los nuevos numeradores o los hayamos recalculado, procedemos entonces a realizar la suma de la siguiente forma. Esos nuevos numeradores van a estar escritos o van a estar divididos por el denominador común, que en este caso es 18. Entonces nos quedaría 3 sobre 18 más 8 sobre 18. Y miren que en este caso ya las fracciones se han convertido en fracciones homogéneas y las podemos sumar muy fácil, sencillamente sumando los numeradores. 3 más 8 nos da 11 y colocamos el mismo denominador. Recordemos también que podemos sumar o restar fracciones con esta fórmula que vimos o mejor, en el primer video, cuando hablamos de los conjuntos numéricos y las operaciones que se pueden realizar entre ellos. Esta expresión es muy sencilla, simplemente consiste en multiplicar en cruz a por d, numerador de la primera fracción, por denominador de la segunda, sumar o restar, según sea el caso, el producto del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, en este caso b por c. Y el denominador común sería la multiplicación de ambos denominadores. Esta fórmula es muy útil cuando tenemos únicamente dos fracciones heterogéneas que vayamos a sumar o a restar. Ya cuando tenemos más de dos, es mucho más sencillo realizar el procedimiento que veíamos anteriormente. Veamos igual un ejemplo aplicando esta fórmula. Tenemos 4 quintos más 1/3. Si realizamos entonces o aplicamos esta fórmula, sería 4 por 3 más, estamos haciendo la suma, 1 por 5 sobre la multiplicación de los denominadores, que sería 3 por 5. Veamos, aquí lo tenemos. 4 por 3 más 5 por 1 sobre la multiplicación de los denominadores, que es 3 por 5. Esto nos daría entonces 4 por 3, 12, 5 por 1, 5 y 3 por 5, 15, dándonos como resultado 17 quinceavos. Listo, aplicando la fórmula directamente. Si se aplica el proceso del denominador común que vemos ahorita, el resultado va a ser exactamente el mismo. Son simplemente dos formas de hacer el mismo procedimiento. Ahora, ¿cómo vamos a multiplicar fracciones? La multiplicación de fracciones es bastante sencilla. En este caso no importa si tenemos fracciones homogéneas o heterogéneas, es indistinto. Simplemente vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, multiplicamos de forma directa todo lo que está en los numerados, todos los numeradores, y multiplicamos todos los denominadores. Aquí lo vemos, a por c sería el numerador resultante y b por d nos daría el denominador resultante. Veamos, aquí tenemos la multiplicación de tres fracciones y una de ellas negativa. ¿Cómo realizamos esa multiplicación? Pues bien, sumaríamos todos los, multiplicaríamos todos los numeradores, 3 por menos 1 por 2, y el denominador sería la multiplicación de los denominadores, 4
por 8 por 3. Veamos. Nos quedaría así 3 por menos 1, 2, sobre 4 por 8 por 3. Observen que el signo negativo que tiene la fracción 1/8, como ya lo tuvimos en cuenta en el numerador, cuando seleccionamos el menos 1, ya en el denominador ese signo no se tiene en cuenta. ¿Listo? Para no ir a confundir dos veces como si fuera negativo arriba y negativo abajo. Ya vimos cuando trabajamos la parte de conjuntos numéricos que esto no es lo mismo que tener una fracción negativa. Y realizamos la operación. Arriba efectivamente nos daría 3 por menos 1, 3, menos 3 por 2 nos daría menos 6, y abajo el producto nos daría 4 por 8, 32 por 3 nos daría 96. Listo. Ahí en ese caso podemos simplificar. Si simplificamos, eso nos queda menos un 16avo. ¿Listo? Pero observen que la multiplicación de fracciones simplemente consiste en multiplicar numeradores entre sí y denominadores entre sí. Aquí recordemos la nota, esto es lo que les hablaba respecto al signo de la fracción negativa. O sea, ese signo, aunque esté a la mitad, se lo podemos hacer lo mismo que lo tenga el de arriba o el de abajo, pero no ambos, dado que si ambos lo tuvieran la fracción sería positiva. Listo, para que tengan muy en cuenta esto cuando realicen la multiplicación con fracciones negativas. ¿Cómo realizaríamos la división? La división entre dos fracciones, también aquí es indistinto si son homogéneas o no, eso no importa, se realiza de la misma manera. Sería multiplicar o realizar una multiplicación en una especie de x. El numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda nos daría el numerador resultante, y el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda nos daría el denominador resultante. ¿Listo? Aunque también hay otra forma de escribirlo. Por ejemplo, tendríamos la fracción a sobre b en un numerador, toda ella completa en el numerador, sobre c sobre d, que sería otra fracción pero que está en el denominador. Si aplicamos la ley de extremos y medios, multiplicaríamos los extremos a por d, y eso nos daría el numerador resultante, y multiplicamos los medios b por c, eso nos daría el denominador resultante de hacer la división entre las dos fracciones. Veamos un ejemplo sencillo. Aquí, ¿cómo daríamos la división? 3/4 dividido menos 1/8. Realizaríamos entonces la multiplicación en cruz. Por ejemplo, 3 por 8, eso nos daría el numerador resultante, y 4 por menos 1, eso nos daría el denominador resultante. Recuerden que ese signo negativo podríamos también haberlo tomado así: 3 por menos 8, y ya después 4 por 1. O sea, si lo tomamos en la primera multiplicación, ya en la segunda no se toma. Si no se toma en la primera, en la segunda debe tomarse. Veamos. En este caso, vamos a dejarlo como dijimos al principio, en el denominador. Entonces nos quedaría 3 por menos 8 sobre 4 por 1. Miren que solo se toma una vez el signo negativo. Esto nos daría 3 por menos 8 menos 24 sobre 4. Y esto también lo podemos simplificar. Sacamos cuartas, nos daría menos 6. Listo, pero miren que es un procedimiento bastante sencillo, solo multiplicar adecuadamente en cruz. Veamos otro ejemplo, pero en este caso escribiendo las fracciones todas completas en numerador y denominador. ¿Cómo realizaríamos? Multiplicaríamos los extremos, 7 por menos 8 sobre, o nos quedaría 7 por menos 8 dividido 5 por 3, multiplicando los medios. Nos quedaría entonces así: menos 8 por 7 nos daría menos 56, y 3 por 5 nos daría 15. Nos quedaría menos 56 sobre 15. Bueno, espero este video les sea muy útil. Estas fueron las operaciones con fracciones y los conceptos principales pues de las fracciones.